grande. Ya está con nosotros Fabián Araujo. Gracias por haber venido. Fabiana, ¿cómo andás? Fabi, ¿qué Tanto tal? Bien. tiempo. Bueno, sos clásico de los desfiles de Giordano, has trabajado mucho con él. Yo he trabajado, digamos, de los 90 hasta el 96, porque hubo varias etapas. Ahora nos contás, porque bueno, de hecho el 96 es la primera de las transferencias que aparece. El 2006, sí, es que verdad. Aparecen, sí, en los es archivos. verdad, en los archivos. Sí. Ahora vamos con Fabi, un testimonio muy valioso, pero volvemos un minutito con Descalzi. Contanos allá desde Uruguay, Gus. Cierro con esto. Sí. Porque sí le tengo que decir que si bien los delitos ya están perimidos, el hecho de que haya sido ingresado al expediente que tiene ya más de una década de investigación en los Estados Unidos, no impide a la justicia de los Estados Unidos realizar una citación, Claro. porque recordemos que tiene una cuenta compartida Roberto Giordano y Mirta Almirón. Con lo cual, si la justicia de los Estados Unidos desea saber cuál era el motivo del giro, cuál fue el destino, cuál fue la contraprestación, estarán todo su derecho, la justicia de los Estados Unidos, de hacer esa solicitud, que lo puede hacer vía exhorto a la justicia del Uruguay. Le quiero decir esto porque en algunos aspectos en el expediente se va a ir a fondo, sobre todo porque empieza a rayar nombres a nivel global. Con Claro. lo cual, esperemos de que capaz que en algún momento pueda hacer llegar una citación a la señora Almirón, que vive aquí en Punta del Este. Mirta y Luciano, el hijo, viven en la casa de ahí de Pueblo Dem, que la hemos mostrado, y acá tienen un comportamiento de muy bajo perfil, eso se lo tengo que decir, ya desde mucho tiempo atrás y sobre todo en el último año, después del fallecimiento de Roberto, que prácticamente no se han mostrado. Yo me he cruzado en alguna oportunidad y simplemente un saludo nada más. Ellos no quieren tocar el tema de Roberto, de la herencia y del patrimonio que en mi país es de decenas de millones de dólares. Claro, muchísimo dinero ya con solo ver la mansión, Sí. más lo que fue ese imperio, ¿no? El terreno, la mansión, Claro, el imperio. Bueno. claro. Gracias, Descalzi. Gracias, Gustavo. Reconectamos en cualquier Abrazo, momento. la Gracias, seguimos, Gus. por Pasen bien. supuesto. Muy bien. Bueno, recién presentábamos a Fabián Araujo. Decías, Fabi, que por lo menos 6 años de Más o trabajo menos, intenso. sí. Lo que pasa es que los desfiles de Roberto tuvieron como distintas etapas. Los primeros fueron en lo que era la barra, él tenía una peluquería en la barra, y se hacían en el interior de la peluquería y saliendo, después se hacían en la playa. Y después estuvo la etapa ulterior y más fuerte, que fue cuando se empezó a hacer en el Conrad, que hoy se llama Enjoy. Claro. ¿No? Que al principio se hacían en la playa, después adentro del hotel. Hubo distintas locaciones. Pero la época gloriosa, digamos, fueron más o menos los 90. ¿Se pagaban bien esos desfiles? Depende. O sea, si eras A una las top figuras, model, bueno, les pagaba bien. Vos sos una referente de la moda de Sí, hace muchos pero años. yo empecé desfilando gratis para Roberto, porque la verdad que era una oportunidad, era una visión, o sea, eso, estar en Punta del Este en los desfiles de Roberto era como una puerta de entrada a lo que era tu trabajo del año. Claro. O sea, te O sea, veían vos las te mostrabas campañas, ahí y venían las campañas. de alguna manera sí. ¿Cuál era el sello? Yo le preguntaba recién a Fabio, para entender, porque una vez se lo veía en algunas entrevistas a Roberto, no sabía si se hacía, si era un personaje. Me acuerdo muchos intercambios con Tinelli, donde vos decías, el no me pegue, soy Giordano. ¿Cuál era el secreto de este hombre? Él era, claro, o sea, él vio algo que nadie había visto hasta ese momento. O sea, primero, no existían los desfiles de pelo. No existía el desfile de pelo. Sabían lo que decía. Entonces él desfilaba inventó, peinados. Él mostraba moviendo las cabezas, los pelos, que son con distintas marcas. Después lo fue profesionalizando y cada una de estas marcas empezó a pagar para estar en el desfile. Claro, un negocio Después millonario. empezaban los auspicios, los autos, los hoteles, las banderas, el casino. Cada pasada estaba auspiciada, o sea, había una pasada de ropa y había una pasada comercial, con las banderas, con esto, o sea... Él vio un negocio donde no existía, él lo inventó. Y además, él empezó haciendo estos desfiles que al principio eran muy populares, porque eran en la playa, eran abiertos al público. ¿Dónde empezó? ¿Mar del Plata o en Punta del Este? No, siempre en Punta del Este. Siempre en Punta del Este. Siempre en Punta del Este. Después lo llevó a la costa, acá a Pinamar y demás. Pero era un evento familiar. Sí. Vos ibas con los chicos a ver el desfile de Roberto en la playa. Fabiana, ¿y cuán asociado estaba toda esta movida al poder?
Bueno, la verdad que no tengo la certeza, pero siempre vos veías que Al en poder, primera yo te fila- pregunto como punto de poder de turno, encuentro, claro, sí, a la como vez. lobby. Perdón, la primera fila, vos veías las primeras filas de los desfiles de Giordano, había celebrities, artistas, figuras internacionales que él empezó a traer. No sé si había políticos, estaban los dos grandes dueños de las agencias de ese momento, que eran Pancho Dotto y Ricardo Piñeiro. Era toda una movida, la gente moría por estar en la primera fila, porque era lógico, era el evento del año. ¿Y cómo era el backstage? Porque también se habló mucho de un Giordano bastante irascible, de ciertos destratos, de gritos, de... Yo te diría, Sí. te podría decir que en casi todos los backstage de todos los desfiles del mundo hay gritos. Hay urgencias, no está vestida, que salga, que no salga. Él no estaba en el backstage, él estaba adelante, generalmente con TT, conduciendo. Detrás estaban las productoras de moda y tenía dos manos derechas él, que eran las coordinadoras de todo eso, y los peluqueros peinando. Y Él era el dueño de 100 todo modelos. eso. Manejaba todo. Él era el productor. El Él era el productor de todo ese ni evento. más ni Obviamente menos, ¿no? tendría que ver con lo comercial. No, ni más ni sin menos. duda. Aparte, coordinar operativamente un evento así es enorme. Tenía una cantidad de peinadores que venían de distintas peluquerías. Algunos venían de Güemes, otros eran los que estaban en Punta del Este. Maquilladores y cantidad de marcas. Claro. Había percheros, cada marca, y por ejemplo, había como dos grandes grupos de modelos de entre las top, era el A y el B, o el 1 o el 2, no recuerdo, donde, por ejemplo, estaba una pasada la hacía el 1, mientras tanto se preparaba el 2, y después estábamos las que veníamos de relleno, porque una de las cosas que vos tenías en los desfiles de Roberto era la posibilidad de crecer. O sea, vos entrabas pasando la banderita y si tenías talento o tenías condiciones, Gracias, Karen. al año siguiente ya te ponían en una pasada y después en 3. Pero es muy particular, Fabiana, porque tenés pocos minutos. Ah, bueno, pero... Ahí está el arte por ahí Pero ahí está el ojo. Él veía bajo el agua. Ah. Él sabía quién era. Yo te cuento mi historia personal, y disculpe que sea así autorreferencial, No, perfecto. pero yo hice un desfile, yo vivía todavía en Santa Fe, hice un desfile en Paraná de Roberto Giordano en el Hotel Mayorazgo, y en ese desfile a mí me ve Elsa Serrano. Y me dice, ¿qué tenés que hacer el no sé cuánto de octubre del año próximo? Y yo digo, nada, qué sé yo. Estaba estudiando Derecho, imagínate. Me dice, te quiero en mi desfile. Y así fue. Yo me vine a Buenos Aires y empecé mi carrera acá. En el mismo desfile estaba Valeria Massa. Ah, Nada más dijiste que- Mayorazgo y Claro. pensé en Massa. Claro. Valeria vivía en ese momento en Entre Ríos, es más chica que yo, entonces ella estaba como una escalerita más abajo, o sea, no desfilaba, pero sí era la azafata, una de las azafatas que ubicaban al público. Roberto también la ve y dice, esta chica, que es... Bueno, la ve él, se disputan, la ve él y la ve Pancho, la ven los dos. Viene a Buenos Aires y empezó, capaz, con la banderita, y después Valeria, con el tiempo, se transformó en la modelo que más vestidos vendió de una marca que era Magical Mom, la digo porque no existe más, de trajes de novia que venían importados de Estados Unidos y que todas las chicas querían casarse con ese vestido. Entonces, Claro. ella fue, o sea, Roberto la descubrió y transformó su carrera, su vida, y le hizo una proyección internacional. Claro, veía antes las cosas. Él En tenía- términos de moda, Sí, sí. de Y recién show. dijiste algo, dijiste Valeria, que es más chica que yo, que estaba como una suerte de azafata. Sí, Bueno, en todos En los otro rol, desfiles. como en otro En otro todos rol. los desfiles hay como azafata, gente que te ubica. Claro, sí, que también son la cara de la empresa. Pero pensaba, porque lo que se empezó a discutir a partir de la aparición de la transferencia es el rol de las menores de edad en las pasarelas de Giordano. Quizá te tocó una época donde no, No, yo existían la las vi, lolitas, no yo la sé. vi a Nicole. Ah, A claro. Nicole debutar también en la pasarela de Vos Roberto. nunca desfilaste siendo menor de edad. No, yo ya Vos era no. grande. Vos no. Vos no. No, yo ya era ¿Se grande. veía mal eso que te preguntaba Marina? En general, todo dependía de tu familia. Tu familia siempre quería que vos termines el colegio, Claro. por lo menos el secundario, y ya ahí tenías 17, 18 años. Sí. Entonces, bueno, ya eras grande. En general, lo que se veía en los desfiles de Roberto siempre eran las madres y los padres que estaban en el backstage. Por eso era un caos, porque estaba o la mamá, los padres no, pero Bueno, estaba la eso, mamá eso con le los da cierta chiquitos. legitimidad, más allá después de un cuestionamiento Totalmente. ético que puede Sí, vos, aparecer. o sea, la familia puede decidir, pues, si yo tengo una nena de 14, quiero que desfile o no, bueno, es tu tema. Claro. Pero también había otro costado en que todas las nenas que iban a veranear a Punta del Este querían subirse a la pasarela de Giordano. Entonces, ¿qué hacía Roberto? Las ponía en una pasada con banderitas,
de una marca que bueno, tampoco creo que existe más, de ropa de adolescentes, John Cook y todas esas, Sí. que pasaban así. Entonces las chicas morían por subirse ahí. Obviamente no les pagaban y obviamente eran menores y algunas eran niños, pero sus papás estaban ahí. Claro. Entonces, yo creo... Lo que le dice la no- ley uruguaya es, bueno, ok, sus papás están ahí, a nosotros no nos alcanza porque hay una prohibición expresa Claro. de que menores de 15 pero años tampoco sé, trabajen. Marina, pero tampoco sé si era un trabajo. Porque para las chicas era como una En condición su subir momento, a Fabiana, la bandera. el organismo uruguayo entendió que al haber un cobro de entrada, que a veces opera como un contrato comercial, Claro, que era libre al haber la marca, entrada. bueno, La entrada era libre. para ayer el público. revisábamos un poco el archivo, pero bueno, digo, ahí hay un detalle a revisar. No estamos hablando de algo que no generaba dinero, porque esto generaba Esto Claro. generaba dinero, y por se supuesto. usaba a una menor para generar dinero y eso marcó la ley uruguaya. Sí. Estaba la discusión, Giordano que decía, tengo la autorización de los padres, que es un poco lo que referís Claro, vos. es que era así, ¿eh? El organismo de minoridad uruguaya decía no alcanza. Bueno, y ahí estuvo la discusión en su momento. Sí, en ¿no? su momento. Y después, bueno, a partir 2006, de ¿no? 2006 en adelante después Sí. tuvo distintas controversias, después hubo temas fiscales. Claro, ahí Sí, ya se metió temas con el de tema es aporte. otra cosa. Es otra cosa. Previsionales, La sí. verdad que en mi experiencia, no sé qué realmente qué habrá pasado, yo siempre vi, es más, mi hija Afín, la más chica, la mediana Almendra, ella desfiló con la bandera y por supuesto no le pagaron nada, se casó, quedó como 3, 4 horas en el backstage hasta que empezaba, pero era como un juego. Claro. Vos decías recién, bueno, yo empecé ya grande, estaba estudiando Derecho, era mayor de edad, pero viste que se habló mucho de situaciones incómodas y hasta te diría que hoy son inaceptables en relación al mundo de la moda, ¿no? Esto Sí. de modelos que salieron a decir, no, a mí me dijeron, estás gorda, bájate de la pasarela. Crueldades, ¿no? Crueldades. Y bueno, y ni hablar de cuando ese límite va hacia situaciones de... Delictivas. Claro, Podemos acoso. acá todo el tiempo me parece que Estamos oscila siempre como en el entre filo. lo ético y lo ilegal. delictivo. Yo creo ¿no? que ilegal. acá hay que separar dos cosas. Primero, estamos hablando de 20 años atrás o más, donde la verdad que vos ibas a un casting y para desfilar y te traían una falda talle 40 y si no entrabas en esa falda, Chau. no desfilabas. Pero era como una de las condiciones. Es como, yo siempre digo, es como que yo quiera decir, ay, quiero ser astronauta de la NASA. Y me van a decir, señora, usted está grande, ya no puede, ¿qué título tiene? No, y tengo 2 años de derecho, no va a poder ser. Entonces yo digo, me discriminan, no puedo ser astronauta de la NASA. No, son las condiciones. Hay que ver qué generaría en vos que te digan que no podés ser Sí. y qué pasa con los cuerpos, Sí, con las y a determinadas subjetividades. edades donde No sé, pero estás esos eran plantado como en la los vida. cánones de ese momento. O sea, yo, por ejemplo, Pero era así de nunca... cruel, te Sí, traen una falda bueno, 40, no me entra, me voy a mi no casa. desfilás. Yo, por ejemplo, yo mido 1,73 m clavado. Yo no llegaba al 1,75 m y yo cantidad de desfiles no hice porque la mínima estatura que se pedía era 1,75 m. ¿Quién definía? ¿Un Giordano definía La esa productora cosa? de moda o el diseñador. El diseñador decía, bueno, yo quiero... Sí, Hola, Como una que- aventura ya con Ahora nosotras. nos sumamos a la charla, por supuesto. Y con el tema de la desnudez, porque recién veíamos unas imágenes muy impactantes del desfile de Giordano, donde se ve a las modelos sin corpiño, tapándose con los brazos, sí. hay niños en la platea. Y Maradona celebrando. Maradona, que ahí Bueno. está esa imagen que es una imagen, qué sé yo, que chicos, quizá con una perspectiva de sí, género está un poco en el borde. Hoy está, por supuesto, hoy eso no sería posible, pero también creo que si una modelo quiere prostituirse o quieren abusar de ella, lo va a hacer totalmente vestida y con un cuello polera hasta acá y que no se le vea 1 centímetro de la piel. Yo creo que eso también es decisión. Sí. En este caso, las modelos, había opciones. Vos decías, no, yo no paso traje de baño. Había muchas chicas que decían, yo no paso traje de baño porque no me siento cómoda, porque una cosa es hacer una foto donde estás quieta y otra cosa es ir ¿No te caminando dejaba por sin una trabajo pasarela. eso? No. Eran como opciones. Eran opciones. A lo mejor a una chica que recién empezaba y capaz que no la llamaban más, pero porque tampoco se destacaba. Pero yo creo que si Valeria Massa decía, yo no paso traje de baño, y no lo pasaba. No.
Sí, claro, tal vez alguien que no tuviera Alguien su que a lo peso mejor- específico hacía concesiones, ¿viste? Además- Eso específico de carrera, ¿no? De Digamos, ¿no? carrera, Claro, sí, hay que pero aclarar todo. además- hay que aclarar bueno, todo, no, claro. pero No con además- el nombre de Valeria. Claro. quiero decir. Además existía en ese momento, y lo rescato, bueno, Ricardo Piñero no estamos con nosotros, pero Pancho también, eran como los dos guardianes. Ah, ok. Pancho trabajaba con muchas menores que paraban en La Fontana, en una Sí, casa, claro. cerca de José Ignacio, y estaba todo, yo he sido testigo de cómo las cuidaba, de que las cosas como las tenían en sus cuartos, cómo estaban las chicas, y eran todas menores, estaban todas autorizadas, muchas chicas del interior. Entonces, en ese momento ellos dos funcionaban un poco como guardianes. Esto no quiere decir que no se le escape una oveja, porque si hay una chica que quiere hacer de su vida lo que quiere, y lo va a hacer. Si venía Maradona, X o quien fuere, y dice, quiero y la chica lo acepta, y bueno, ya es una Pero decisión. era así, digamos, sin dar No nombre, sé, sin no lo sé, comprometer a estoy nadie. especulando, ¿eh? Pero Estoy viste que especulando. existe esta Pasaba eso. fantasía. Yo nunca fui testigo, yo no puedo decirlo Yo sí. porque, bueno, yo no, ¿ves? ¿Vos? Yo sí, Sin y, dar y nombres, doy, ¿podés y doy contar la fe situación? de todo lo que... Había todo un aparato, había toda una complejidad con remises, vuelos privados, aranceles, incluso... No, pero pará. Sí. Esto fue luego de que aparecía... Primero eran estas dos agencias. Apareció una tercera agencia que fue la que enturbió todo y que de pronto todas eran modelos, porque acá hay que hacer una diferencia. Una cosa son las manequens, Sí. las manequens, que eran las que pasábamos alta costura, vestido y demás, y otra cosa eran las modelos de campaña, de fotografía, de lencería, de jeans, que a lo mejor llegaban escasamente al 1,70 m, pero eran muy bonitas y fotografiaban muy bien, que no accedían a las pasarelas. Eso es lo que hizo Roberto. Subió a todo. Claro. Y todas eran modelos. Y después, con el advenimiento de esta tercera agencia, ahí cualquiera era modelo. Y no eran modelos, y ahí le doy la derecha al vez. Sí, Y incluso cuando digo decías, con respecto... me consta, sin dar Me consta porque nombres, lo he escuchado y y, no lo he queremos visto. imputar delito. Lo he escuchado y lo he visto en No la mesas donde prostitución se... personal, quiero decir lo de la agencia. Pero lo que sale ahora El con delito el es la nombre de explotación. Jordano... El delito sería el de la agencia, claro. ¿Por qué Si es estamos que hablando esto de es esto así. ahora? Porque aparecieron Sí. movimientos bancarios donde alguien que estaba vinculado a la prostitución, trata de La blancas única y- certeza que tenemos, No Luis, tenemos. del vínculo entre Epstein y Jordano es un giro de guita. Ese Listo. giro de guita Tres giros refiere Descalzi, que ahora, suma ese, 1.500. ¿Cómo aparece Jordano? Ese giro refiere delito, por ahora no. Pero ¿cómo aparece Jordano? Es decir, evidentemente en algún momento entre Jordano, los giros y quien los hizo, hay un vínculo o un denominador común. ¿Cuál es? Epstein, trata de blancas, prostitución VIP, De personas. menores, pedofilia, sí. Bueno, Giro de pero plata. estamos Lo que especulando. enciende, lo que Ahora. enciende las alarmas es la No, bueno, condena de pero acá hay una relación. por ¿Quién pedofilia. fue el primero en subir menores de edad a una pasarela? Jordano. Jordano. Hay un punto en común. No, bueno, digo no, que bueno. sea, no digo que sea, ni tampoco digo que no Yo sea. coincido en esto Yo digo, con Fabiana. no, me parece que- no. No, que- pero yo entiendo no, lo que dice Luis. No, yo voy a que yo vi negociaciones para cerrar tratos con compañías, viajes y un montón de cosas, presencia, llámalo como vos quieras. En el caso de Jordano es otra historia que uno lo une a partir... Alguien lo puso a Jordano ahí, yo no lo puso ella, vos no. No, Nosotros claro, a estamos ver, desarrollando... Convengamos que también El Roberto... documento existe, estás diciendo, Roberto y dado, tenía- dada la condena de Epstein y dado que Pará. Jordano tenía vínculo, es como que uno hace bueno. una asociación que por ahora Por tiene ahora que ver solamente con, es una con eso, especulación. con una especulación. Especulación, ¿no? Nos olvidemos también que Roberto tiene mucho vínculo internacional con un montón de figuras. De hecho, no me acuerdo si la trajo Sofía Loren. ¿Fue Sofía Loren la Sí, que vino? Sofía Sofía Loren, Loren. sí, Muchos de estos grandes íconos del mundo del espectáculo se los trajo a la pasarela. Entonces él tenía... Y lo que él hacía era siempre luego invitarlos a su casa, esta que se llamaba en el pueblo Edén, que era una enorme casa, Sí, que tenemos las donde él fue imágenes. comprando todos los lotes de todos los Eso vecinos. daba al mar, ¿no? No, No, a la Edén sierra. es la sierra. Eso era una casa muy preciosa, muy linda, que él la hizo en principio como un lugar para eventos, para casamientos, como un hotel. Un negocio más, Nunca, digamos. sí, nunca funcionó como tal, pero él ahí le encantaba invitar a todo el mundo.
y mostraba que tenía unos gallos de no sé qué, de Letita Darenberg, qué sé yo, un montón de cosas. Él era muy buen anfitrión. Entonces, yo no sé si él no lo alquiló, a lo mejor no sé si le alquiló a este señor. Sí, No no hay sabemos. coincidencia ¿En años? en relación Entre a la esto. transferencia y la presencia de Epstein Hay en un mail Punta del donde Este. Epstein le diría a un diplomático: voy a estar en Punta del Este en 2006. Bueno, pero eso no... Y nos contaba Gustavo Descalzi que no está acreditado que Epstein haya estado en Punta del Este. Sí, claro. Los pagos sí están acreditados. Sí. También, pero no podemos nunca saber qué pasó en el 2006 con Epstein. Habría que ver claro, el obvio. pasaporte, habría que Obvio. ver la entrada a Uruguay. No sé, para mí todavía es muy apresurado. A ver, hace un rato Fabiana acá se dijo, lo contó Carlitos. Sí. El doctor Chumbita, que acá cuando los documentos Epstein empezaron a involucrar a Trump, porque acá hay geopolítica. Claro, obvio. ¿Trump qué hizo? Abran ¿Ustedes todo. creen que yo estoy involucrado? Bueno, Bueno, que se abra todo. Entonces Todos los que tanto. están Ahora, ¿hay diferencia entre quien estaba vinculado a una red de pedofilia y quien estaba vinculado a una cena con él? Y ahí empezó el. Claro. Ahí hay una Se mezcla. encasquetó. Está Todo. confirmado que sí problema- hubo un presidente norteamericano No, que está fue claro, Clinton. está Sí. claro. 100 veces Lo en el mencionamos. evento, Sí, sí, bueno, sí. mencionando. Yo lo que digo es, como dice Fabiana, está bien, no hay una prueba concreta, sí hay cosas que inducen a lo mejor a pensar. No nos, más allá de todo lo que hizo en el medio con las pasarelas, no nos olvidemos que Giordano fue condenado Sí, sí, lo por evasión recordábamos. fiscal, por no pagar... Contrabando, aportes previsionales, juicios un montón de laborales, cosas. Son empresas delitos muy fatales. distintos, Son delitos. otro Delitos tipo de distintos. delitos, no Exactamente. hay comparar. Delito económico. Pero son delitos. Pero son Estamos delitos. hablando de alguien, el que comete delitos es un delincuente. Por más que se llame Giordano, Pirulo, Ventura, como lo quieran llamar. Yo lo que digo es, esto no es casualidad, esto se hilvana porque hay puntos en común Claro. y porque todos los que estamos acá sabemos que más allá de lo que podamos decir públicamente, que hay adentro de lo que es la vidriera, la pantalla, un micrófono y lo público, hay como un atractivo por ir siempre bien acompañado, con una buena imagen, vendemos un montón de cosas con eso. Y todo Bueno. eso asocian a esto. Sí, exacto. No hay Sí, comprobación, no hay en esto. Y además tenemos otro tema, que Roberto lamentablemente no está No entre está. nosotros, entonces no puede abrir ni Claro, decir, Esto investiguenme. fue por tal cosa o por tal porque- otra. Les propongo hacer un puntito acá. Ahora retomo